Por la letra Vav. Es la sexta letra del alfabeto hebreo, significa gancho o anzuelo, y su valor numérico es el 6. Así es que solo recordémonos a nosotros mismos, gracias, el contenido acá de esta porción. Muy bien. Dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. ¿Cuánto ama la palabra de Dios el salmista, verdad? Amén. Y cuando la palabra de Dios nos ha sido revelada, aprendemos a amarla a ese nivel. Y aprendemos pues no solo aprendemos, experimentamos el hecho que no hay nada más maravilloso y no hay nada que nos pueda enriquecer más que obtener los tesoros de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Amén. Así es que todo comienza cuando nos disponemos a leerla, unos cuantos minutos al día, ¿verdad? Cuentan la historia de aquella señora, ¿verdad?, que la llegó a visitar el pastor y le dice: hermana, ¿y usted está leyendo su Biblia? Dice: pues mire, desde que perdí mis anteojos no he podido leer mi Biblia. ¿Y hace cuánto perdió sus anteojos? Hace como 20 años, dice. Ay, qué pena. ¿Y dónde está su Biblia? Yo se la puedo leer un rato. Ay, por favor, léamela. Allá está en la librera. Y fue el pastor a jalar la Biblia de la señora y abrió la Biblia y ahí adentro estaban los anteojos. Llevaba 20 años de no abrir su Biblia. Ok, pero estamos en la primera parte acá. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Dios mediante, no creo que hoy lleguemos hasta ahí, pero vamos a ver también otros principios acá que están en el contenido aquí de esta porción del Salmo. Pero estamos con el avergonzador, y la palabra avergonzador o jaraf en hebreo fonético, esa jet la ponen, espérenme que esto está dibujando raro aquí. Jaraf con CH, pero no es charaf, sino jaraf. Jaraf significa exponer, como al desnudar. Significa criticar, difamar, provocar, vituperar, exponer, agraviar, avergonzar, blasfemar, desafiar, deshonrar. Ahora, ¿ya adivinaron? No lo adivinaron, yo se los enseñé. ¿Quién es el avergonzador? ¿Verdad? Peleamos una batalla que nos llega de fuera y peleamos una batalla que se levanta de dentro. En el jardín del Edén, la mujer, Adán, la mujer, nos hizo el favor de invitar a esa serpiente que estaba allá afuera a meterse aquí adentro. Y eso dio origen a la mente carnal, al cuerpo del pecado, al viejo corazón y a todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo es tremendo en el libro de Romanos. Cuando habla de la mente carnal, dice, primero que todo, dice: eso no soy yo, pero me lo gané de gratis y tengo que aprender a lidiar con eso. Y dice: la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero si nos dejamos gobernar por la mente carnal, miren, no hay otra manera de decirlo como es.
esta nos va a conducir a hacer la voluntad del diablo y nos va a poner en los caminos del diablo. Es que así es, no importa cuánto lo adornemos. Andar en la carne es andar en los caminos y en la voluntad del diablo, porque fue él el que creó esa cosa que se llama la carnalidad humana, ¿verdad? Amén. Pues gracias a las elecciones que hizo el hombre en el jardín del Edén, y el hombre y la mujer. Pero el hecho es que ahora peleamos esta batalla en dos frentes, porque por supuesto estamos rodeados de espíritus, de demonios, y a ellos les encanta, ¿cuál es la palabra? No es presionar la palabra que estoy buscando, pero les encanta afectarnos desde afuera y atormentarnos con voces, ¿verdad? Y cosas, y luego a eso súmele este tormento interno que sale de nuestra mente carnal. Amén. Ahora, si no logramos vencer el tormento que se levanta de dentro, nos va a costar mucho vencer el tormento que viene de fuera. Pero debemos y podemos vencer ese tormento que se levanta de dentro. Porque, de acuerdo, tenemos esa mente carnal que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero eso es del lado del viejo hombre. Pero ¿qué del nuevo hombre? ¿Qué de Cristo viviendo dentro de nuestro nuevo corazón? Amén. Del otro lado de la balanza dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces todo lo que tenemos que hacer es hablar la verdad, recordar la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Amén. Y eso nos va a ayudar a vencer esa batalla interna, ¿verdad? Que peleamos todos. Pero puesto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, cuando habla aquí del avergonzador, y vemos historias, hoy vamos a ver una historia que no quería dejar de ver con ustedes. Es la historia de algo que pasó en tiempos del rey Ezequías en Judá, pocos años antes de la invasión de los caldeos y del cautiverio, ¿verdad? Babilónico. Uno lo lee y uno dice, pues esa es historia, ¿verdad? Qué interesante, pero no tiene nada que ver conmigo. Bueno, tiene todo que ver con nosotros, desde que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Entonces Dios ha dibujado o ha escondido en estas historias cuadros clarísimos de la clase de batallas que a nosotros nos toca enfrentar si tan solo vemos cuál es el mensaje que Dios dejó allí para nosotros y que es de utilidad para nosotros hoy. O sea, una historia de algo que tuvo que hacer el rey Ezequías con el rey de Asiria, eso no nos va a cambiar la vida ni nos va a iluminar. Amén, nos va a convertir en historiadores, pero fuera de eso no nos va a servir de mucho. Y lamentablemente hasta ahí llega la gente con la palabra de Dios, y por eso la abren y dicen, no, esto no tiene ninguna utilidad práctica para mí, y la cierran. Pues qué pena, qué tristeza. Debieran orar como oraba el rey David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, ¿cuál es la verdad detrás de esa historia? ¿Dónde están los principios que nos van a hacer sabios e inteligentes detrás de esa historia? Amén. Vámonos a esa historia y vamos a descubrir cómo opera el avergonzador, qué trucos usa y detrás de qué anda. La palabra avergonzador es jaraf. Y solo déjenme recordarles, la semana pasada les di una definición de Leviatán. Leviatán aparece en Job 41, y cuando leemos su descripción es obvio que no están hablando de una culebrita encantadora, ¿verdad? Ni siquiera están hablando de un ser físico, está obviamente hablando de un ser espiritual. Y cuando vemos toda esa descripción podemos empezar a entender cómo es que esa naturaleza que se coló dentro de la voluntad humana en el jardín del Edén sigue operando y sigue atormentándonos como lo hace. El domingo les expliqué cómo, bueno, la palabra Leviatán significa unir o tejer, unir. Esto significa que es natural para Leviatán unirse de tal manera a nuestros pensamientos que terminamos creyendo que somos nosotros cuando no somos nosotros. Alguien dirá, ¿cómo saber la diferencia? Pues mientras más espirituales nos volvemos, más fácilmente vamos a discernir la diferencia. Pero solo piense en las batallas espirituales o mentales que usted ha tenido que enfrentar.
empieza usted con un tormento y toda clase de pensamientos y una cosa terrible, tremenda, y uno dice, pero yo no quiero esto, yo amo al Señor Jesucristo, yo no quiero estar pensando en estos términos. Amén. Y de repente algo pasa, o pasa muchas veces, venimos al servicio y el Señor se mueve del lado de su espíritu de manera tremenda y luego nos da luz a través de su palabra, y cuando sentimos, regresamos a nuestra casa y esa batalla no existe. Esa. Entonces dice uno, pero si apenas ayer era un tormento el que yo tenía aquí y de repente ya no hay nada. Ahí es donde uno se da cuenta que no era uno. ¿Me explico? Ahora, no estoy excusando al viejo hombre y al viejo corazón del que salen los malos pensamientos, y eso es lo que encabeza la lista ahí en Marcos capítulo 7 verso 21. No estoy excusando al hombre y sus inclinaciones pecaminosas, pero es un hecho que fácilmente somos llevados cautivos por pensamientos y cosas, y decimos, pero esto ¿de dónde? pero esto ¿por qué? Y de repente Dios en su infinita misericordia lo quiebra y decimos, de plano no era yo. ¿Les ha pasado? Ahora, con lo que sí es usted, con eso lidie. O sea, Leviatán no va a salir culpable cuando estemos delante del tribunal de Cristo y el Señor nos esté juzgando a nosotros. Ahí nos va a juzgar a nosotros, no a Leviatán. A Leviatán le va a tocar su sábado el día que le toque. Ok. Pero vámonos a nuestra historia. Otra cosa que les expliqué el domingo. Leviatán, explicamos un poquito sus ojos, explicamos un poquito su boca, ¿verdad? Él busca unir nuestros ojos a los suyos para que nosotros veamos a través de sus ojos. Y cuando vemos a través de sus ojos, o todo el resto del mundo son pecadores y yo soy el único santo de toda la comarca, o también puede suceder que todos son santos y yo soy el único pecador porque no sirvo para nada. También sucede, ¿sí? Y ni uno ni el otro. Luego su boca, ¿verdad? Qué fácil es unir nuestra boca a la suya o dejar que él una la suya a la nuestra, y en vez de hablar la verdad terminamos refunfuñando y murmurando y alegando y acusando a Dios de injusto. El blanco de los ataques de Leviatán, al final de cuentas, no somos nosotros, es el Señor Jesucristo, su sangre redentora. Pero Leviatán lo que quiere hacer es que nosotros nos creamos la mentira de que su sangre no está operando, de que Él no está atendiendo a nuestra oración, que Él no está teniendo cuidado de nosotros. Eso es lo que Leviatán está buscando hacer. Y una vez esto lo dijo este hermano Morris Cerulo, me acuerdo, y a mí me arrojó tanta luz. Y dijo esto, miren, el diablo no puede entrar a la presencia de Dios para acusarlo en su cara. Sí entra a la presencia de Dios, pero a quienes acuses a nosotros. Pero dice, él no puede acusar a Dios y blasfemar en contra de Dios y decirle toda clase de cosas a Dios. Por lo menos es lo suficientemente inteligente para no olvidar que Dios es el creador y el gobernador de todo, ¿verdad? Pero dice, pero ¿saben qué sí puede hacer el diablo? Hacernos a nosotros acusar a Dios y blasfemar en contra de Dios. Y una vez sale de nuestra boca blasfemia y acusación, adivinen quién ganó. El diablo. Amén. Ok. Bueno, nuestra historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18. Esta es una historia, hemos estado allí cantidad de veces. Cuando me ha tocado hablar acerca de los principios de qué es un avivamiento, cómo funciona, por regla general me voy a esta historia, la historia del rey Ezequías. Y está la historia del rey Josías también. Fueron dos de los pocos ejemplos de espiritualidad entre todos los reyes de Judá, con la excepción de David, ¿verdad? Y Salomón al principio. En tiempos de Ezequías hubo un avivamiento del lado del espíritu. En tiempos de Josías hubo un avivamiento del lado de la palabra. Amén. Y son los dos lados como Dios puede avivar su obra en nosotros. Pero vayámonos a Segunda de Reyes capítulo 18.
y vamos a apropiarnos de los principios que hay en esta historia. Si quiere leer toda la historia, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, también se narra la historia y se narran otros detalles que no aparecen acá. Y adivinen qué, esta historia es tan importante que en el libro del profeta Isaías se vuelve a narrar la historia. Isaías profetizó en tiempos del rey Ezequías. Ezequías fue rey de Judá en el preciso instante en el que los asirios tomaron Samaria y la destruyeron y se llevaron cautivos a los israelitas que vivían alrededor de Samaria en lo que llamaban el reino del norte, a causa de su rebeldía en contra de Dios. Ezequías es contemporáneo de eso, cabal. Así es que Ezequías era lo suficientemente sabio como para tomar nota que si la tribu de Judá y la tribu de Benjamín seguían ofendiendo a Dios, iban a terminar igual que las otras 10 tribus, ¿verdad?, que fueron destruidas por los asirios. Ahora oigan esto, Segunda de Reyes capítulo 18 verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que es precisamente cuando Israel fue tomado cautivo por Asiria. ¿Se acuerdan? Solo entre paréntesis, yo no sé si se recuerdan, pero el primer rey de Israel fue Saúl. Luego Dios lo desechó por desobediente y se consiguió a alguien obediente. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios, ser obediente. Entonces consiguió a David y David fue el segundo rey de Israel. A David le sucedió Salomón. Salomón empezó bien, pero Salomón terminó pero re mal. Y en la siguiente generación fue que hubo un cisma entre las 12 tribus de Israel. Y el hijo de Salomón, que era Roboam, se quedó reinando únicamente sobre Judá y Benjamín. Y eso se llamó el reino del sur. Sí. Y Jeroboam, que había sido un siervo que odiaba a Salomón y se aprovechó del hecho que Salomón se había muerto, él armó una turba y una trifulca y una guerra y lo que sea. Pues no fue una guerra, pero él se quedó con las otras 10 tribus y no fue él el que dispuso proclamar Samaria como la capital de esas 10 tribus. Eso vino como 4 o 5 reyes después y proclamaron Samaria como la capital del reino del norte. De entrada empezaron mal las 10 tribus del norte, porque Jeroboam se dio cuenta que 3 veces al año los varones judíos y en especial los levitas seguían subiendo a Jerusalén para sacrificar y para adorar a Dios, y dijo: esto no nos conviene. Entonces literalmente Jeroboam se inventó una religión y puso sacerdotes, él los escogió y creó una religión para enajenar a las 10 tribus del norte de la ciudad de Jerusalén. Y luego ahí fue donde pusieron un becerro de oro pusieron 2 becerros de oro en 2 diferentes ciudades de ahí de las tribus del norte. Y entonces, o sea, de entrada empezaron mal. De hecho, ellos colmaron su copa 140 años que las 2 tribus del sur. ¿Sí? Todavía de Ezequías al cautiverio babilónico pasaron 140 años. Ahora, Judá, y Dios se los dice, se los recrimina en el libro de los profetas, dice, al final de cuentas, dice: ustedes terminaron más necios que sus hermanos los de Samaria, dice, porque ellos ofendieron a Dios, nunca se arrepintieron, y Dios mandó al rey de Asiria a hacerlos trizas. Ahora, ellos no tenían un ejemplo delante de sí de qué les iba a pasar si seguían así. Pero Judá sí tiene el ejemplo, porque ya vieron lo que Dios hizo con las 10 tribus del norte. Y aún así los reyes de Judá y los sacerdotes y los profetas, todos siguieron alejándose y alejándose de Dios. 140 años después les tocó a ellos. Y este mundo no tiene excusa. Tenemos una Biblia. Tenemos una Biblia a la cual tiene acceso todo el mundo. Y la gente se está comportando igual. Amén. Así es que pues ojalá aprendan de los ejemplos instructivos que tenemos aquí, ¿verdad?
Bueno, en fin, Segunda de Reyes 18, eso ya nos ubicó, ¿verdad? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. De hecho, creo que es en el libro de Crónicas que dice que después de Salomón no se había levantado otro rey igual y ni se volvió a levantar otro rey igual. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce. Calculen ustedes cuántos, no años, siglos, de estar adorando la serpiente que Moisés levantó en el desierto cuando alegaron porque el maná ya les había aburrido y entraron las serpientes a morderlos y levantaron una serpiente de bronce, ¿verdad? Que quedó como una sombra tipo figura de Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Amén. Entonces, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. ¿Y saben cómo la llamó? Esa cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey de Asiria hizo trizas a Samaria y las 10 tribus del norte, pero también tenía tomadas un montón de ciudades fortificadas del reino del sur. Y los reyes de Judá también se habían vuelto tributarios, pero Ezequías dijo, ya no más. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, ¿verdad? Y ahí es donde muchos israelitas se fueron cautivos a Asiria, pero muchos otros simplemente se desperdigaron, ¿verdad? Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Hala, en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib. Este es ahora el actual rey de Asiria, ¿verdad? Contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. En castellano le envió a su mariscal de campo, al principal de sus eunucos y a su mayordomo principal, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Paréntesis acá. Algunos han preguntado y lo hemos comentado, pero hay un principio que no debemos olvidar nunca.
el principio de verdad, oposición. Hasta aquí Ezequías ha hecho todo lo bueno. Si dejamos un dedo en Segunda de Reyes, vayámonos a Segunda de Crónicas, si son tan amables. Segunda de Crónicas, capítulo 29. No olviden dejar su dedo en Segunda de Reyes. Ahí después lo sacan. Segunda de Crónicas, capítulo 29, ¿verdad? Sí. Ok. Miren todo lo que hizo. Empecemos en el verso 3. Segunda de Crónicas 29:3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, lo primero que hizo, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Todo esto lo hemos discutido a lo largo de los años. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Bueno, atendieron a la voz de Ezequías los levitas y luego los sacerdotes, y dice que los levitas fueron más prestos para atender y santificarse que los sacerdotes. Y entonces limpiaron el santuario, restauraron todo y prepararon todo, se santificaron los sacerdotes para empezar a ofrecer ofrendas al Señor. Y lo primero que hicieron fue ofrecer ofrendas por el pecado, por supuesto. Y detrás de las ofrendas por el pecado vienen los holocaustos y las ofrendas de paces. Entonces pusieron a los levitas también con sus instrumentos musicales. En otras palabras, retomaron, restauraron algo que nunca se debió haber dejado. ¿Saben qué ocurre para un avivamiento? Restauramos lo que nunca debimos haber dejado. Amén. Y empieza con la limpieza del santuario, ¿verdad? Porque si nos desavivamos es porque nos ensuciamos. Ajá. Entonces, bueno, pusieron todas las ofrendas en el altar, pusieron a todos los levitas con sus instrumentos musicales y en el capítulo 29, verso 26, los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Así es que fue una cosa tremenda. Todos llenos de alegría, cantaban, adoraban al Señor. Y cuando vinieron a darse cuenta, era el día 14 del segundo mes del año. La Pascua se celebraba el 14 del primer mes. Pero no sé si se recuerdan que en la ley de Moisés estaba la opción de si alguien era extranjero y no le daba tiempo de subir a Jerusalén para la Pascua, entonces ellos podían celebrarla un mes después o una semana después o como fuera. Entonces se dieron cuenta que ya se les había pasado la fecha de la Pascua, pero buscaron a Dios y le dijeron: Señor, perdónanos, todo fue culpa nuestra, pero te amamos, queremos celebrar la Pascua otra vez. En otras palabras, queremos traer a nuestra memoria el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y Dios fue propicio, celebraron la Pascua un mes después, y la cosa se puso tan tremenda que dijeron: esto está buenísimo, Señor, ¿nos das permiso de celebrarla una segunda semana?
y Dios les dio permiso. Celebraron la Pascua un mes después y duró 2 semanas. Una cosa, o sea, fue una cosa maravillosa, ¿sí? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Regresemos a Segunda de Reyes. Ahora ese es un corito. Muy bien. Aquí está Ezequías, actuando conforme a la verdad, buscando agradar a Dios, haciendo todas las cosas rectamente, influenciando positivamente a todo el pueblo, haciendo que todo el mundo se vuelva a Dios. Acto seguido uno esperaría leer y colorín colorado todos fueron prósperos, vivieron en paz y todo fue un pastel de fresas con crema con una guinda encima para el resto de sus vidas. ¿Qué creen? Piensa en su propia experiencia. ¿Qué va a pasar cuando la verdad ha sido puesta en alto? Mire, no tenemos que esperar demasiado. La oposición la vamos a encontrar del otro lado de la balanza. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Y algunos se hacen la pregunta, ¿verdad? Pero ¿por qué en un lado de la balanza yo estoy buscando al Señor y el Señor me está ministrando de una forma maravillosa y del otro lado de la balanza son unas batallas? Bueno, la respuesta es esta. Número 1, el diablo no va a dejar tan fácilmente que le ganemos la guerra. Y cada paso que damos en Jesucristo es una batalla que tenemos que pelear y ganar. Porque cree que no todo el mundo da todos los pasos que debiera dar. Amén. Pero, número 2, la verdad es el tesoro más preciado que Dios nos ha dejado. ¿Qué creen? Dios va a ocuparse de ver cuánto realmente apreciamos la verdad que Él nos está dando y por eso permite la oposición. Así es que es una balanza, ¿verdad? De los dos lados. ¿Lo ven? Aquí donde nos ven, en la palabra de Dios, por gracia y misericordia de Dios, estamos donde estamos porque ha sido batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla. Hay batallas que nadie más ve. Hay ocasiones en donde las batallas simplemente son personales y privadas, ¿verdad? O solo pues no se vuelven tan públicas, ¿verdad? Hay otras ocasiones en donde son unas batallas bastante a la luz de todo el mundo, ¿verdad? Y una tras otra, y una tras otra. No es porque hayamos ofendido a Dios necesariamente. Amén. Por regla general las batallas vienen cuando la cosa está buenísima. Y de repente la batalla, ¿verdad? Amén. Y mucha gente por no dejarse gobernar por la mente de Cristo que está en ellos, sino que se dejan gobernar por su mente carnal, es aquello de, ay no, aquí solo problemas, y salen corriendo y se van. En vez de esperar, porque después de esa gran oposición, ¿qué creen que viene? Más de este otro lado, ¿verdad? Miren, aprendamos. Esa ha sido la historia de mi vida desde el día 1. Así es que a mí ya no me extrañan las batallas en el sentido de uno sabe esperar y uno dice, Señor, gracias. Porque estás poniendo nuevos fundamentos para lo que viene. Amén. Y cuando viene lo que viene, uno dice, Señor, gracias. Ahora voy a darte gracias, voy a darte la gloria, me voy a alegrar, pero no me voy a desubicar. Voy a empezar a esperar a ver cuál es la nueva batalla que va a venir detrás de esto, ¿verdad? Pero así funciona. Entonces la gente que habrá llegado a la meta espiritual, que es la nueva ciudad, número 1 son guerreros, pero número 2 son personas que han probado y han demostrado su amor por el Señor, su amor por su palabra, porque han estado dispuestos a pelear las batallas que hayan tenido que pelear. Han pagado un precio por lo que tienen.
Cierto, es por gracia que tenemos lo que tenemos. El apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero esa misma gracia pone en nuestra voluntad esa tenacidad para pagar el precio que tengamos que pagar por un poco más de sustancia espiritual y de estatura espiritual. Amén. Así es que nunca olvidemos el principio de verdad o posición. Miren, no nos desubiquemos. Este camino es por la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos, pero no es de gratis, en el sentido de que su gracia no es una gracia barata, es una gracia costosa. A Jesucristo le costó hasta la última gota de sangre, y créanme, tiene un costo caminar con Cristo y crecer en la estatura de Cristo. Amén, sí lo tiene. Amén. Muy bien. Entonces, a ver, regresemos a Segunda de Reyes capítulo 18. Vemos todas estas cosas maravillosas que hizo el rey Ezequías, y lo siguiente que ocurre es que se le viene encima el rey de Asiria con amenazas. Ahora, el rey de Asiria va a representar a Leviatán en esta historia, y tiene aquí a sus emisarios, ¿verdad? El Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces. Esos son sus títulos. Pero el rey de Asiria va a representar aquí a Leviatán. Y vamos a ver cómo opera. Verso 17, ¿verdad? Ya lo leímos. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Ahora, de Ezequías no sabemos nada que se haya apoyado en el rey de Egipto. Aquí el rey de Asiria estaba tratando, a través de sus emisarios, de causar confusión. ¿Y saben qué? Y de poner culpabilidad. Su idea era hacer que el rey Ezequías empiece a pensar: a lo mejor yo tengo la culpa de todo esto, a lo mejor yo me estoy apoyando en el rey de Egipto. Él no se estaba apoyando en el rey de Egipto. Pero ¿cómo funciona esta batalla que levanta Leviatán a través de nuestra mente carnal? Nos empieza a acusar de haber hecho cosas que no hemos hecho, y nos llenamos de culpa, ¿cierto? O sea, estamos enfrentando algún tipo de oposición, o simplemente en esta etapa de la jornada nos tocó pasar por el valle de sombra de muerte o por el mar, y nos encontramos con Leviatán. Hay que pasar por ahí, si no, ¿cómo se nos va a salir todo lo que tenemos en el fondo de la voluntad? Amén. Bueno, pero lo primero es, empezamos a pensar: a lo mejor yo hice tal y tal cosa, y por eso esta batalla. Y gastamos tanta energía tratando de bajar libros y tratando de encontrar una razón o algo que nosotros hayamos hecho mal, y por eso estamos pasando nosotros por esta batalla. Ahora, que conste, hay muchas ocasiones en las que sí fue culpa nuestra que nos exponemos a una batalla. Nuestras elecciones nos llevaron a ese punto. Bueno, fuimos lo suficientemente hombrecitos y mujercitas para empezar a movernos por nuestra propia voluntad y a meternos en problemas. Ahora seamos buenos hombrecitos y mujercitas para humillarnos delante de Dios y pedirle ayuda para salir del problema. Hay problemas que nosotros solitos nos conseguimos, ¿verdad? Amén. Pero aún de eso se glorifica a Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia sigue diciendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y uno no tiene que ser perfecto para amar a Dios. Uno puede ser perfectamente torpe y amar a Dios.
hasta que el Señor nos perfecciona y nos compone. Amén. Entonces, ¿cuántas veces por torpeza nuestra nos metemos en problemas? Pero eso no significa que hemos dejado de amar a Dios. O nos dejamos mover por nuestro orgullo, por nuestra carnalidad, nos metimos en un lío, pero no hemos dejado de amar a Dios. Hasta nuestras malas elecciones son algo de lo que Dios puede sacar provecho para nuestro bien. ¡Qué misterio! Hay gente que me ha preguntado, hermano, ¿cómo concilia usted el libre albedrío del hombre y la voluntad de Dios y el hecho de la presencia de Dios y el plan maestro que Dios ya trazó para todos nosotros? Le dije, no sé, yo no lo concilio, yo no sé cómo conciliarlo. Cuando lleguemos ahí arriba vamos a saber conciliarlo. Amén. Porque el que Dios lo sepa todo no anula nuestro libre albedrío. Y maravillosa y milagrosamente nuestro libre albedrío no anula el plan de Dios. Qué misterio, ¿verdad? Ahora, si lo entendiéramos, ya seríamos como Dios. Y no lo somos. Así es que qué bueno que no lo entendemos. Pero el hecho es que hay ocasiones en las que pasamos por situaciones tremendas por elecciones que nosotros mismos hayamos hecho. Pero hay situaciones en las que nosotros no, o sea, todo estaba bien, como el rey Ezequías. Y de repente, como decimos aquí en Guatemala, plenguén. Amén. Y nos vemos nosotros en una situación de esas tremendas, ¿verdad? Cuando ese es el caso, por regla general, lo primero que uno hace es empezar a ver dónde tiene uno la culpa. Es lo que estaba tratando de hacer aquí el Rabsaces con Ezequías. Ezequías, o sea, ¿dónde está tu confianza? ¿En el rey de Egipto? No, él no se estaba apoyando en el rey de Egipto. Luego, en el verso 22 viene y le dice, miren la confusión que está tratando de provocar en la mente de Ezequías. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Oiga esto. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Él no quitó los altares de Dios, quitó los altares a Acera y a Baal. Y viene el rey de Asiria y le dice, miren, Ezequías acaba de quitar los altares de Jehová Dios en el que supuestamente confían. Qué confusión, ¿verdad? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podéis resistir a un capitán? Al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Alguna vez ha tenido usted una confusión mental similar? Bueno, ahora ya sabe de dónde vino, ¿verdad? Una confusión tremenda. Y empezamos, si de plano es Dios el que ya me quiere quitar la vida, porque de plano yo me he portado tan mal, y empieza uno a bajar libros. No, pero si no me he portado tan mal, pero entonces ¿por qué me está pasando esto? Es una confusión horrible. Ahí lo tienen a todo color. Verso 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, oídos del pueblo que está sobre el muro. O sea, todo el mundo estaba oyendo las vociferaciones del Rabsaces, ¿verdad? Y vienen y le dicen, ¿quisieras hablar en otro idioma, por favor? Así por lo menos no aterrorizamos al resto de la población de la ciudad. Y el Rabsaces les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. ¿Sabe qué significa eso? Leviatán habla nuestro idioma.
Por eso es tan engañoso. Por eso es tan engañoso. Amén. Y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. En otras palabras, dice: mejor alíñense a mí y fin del problema, ¿verdad? O sea, ríndanse, tiren la toalla de una buena vez y entréguense, ¿verdad? ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Ahora, esto sí era cierto. Y esa es la confusión, porque hay cosas que sí son ciertas. Cuando el enemigo nos dice que torpe eres, eso sí es cierto. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Jena y de Iva? Son las ciudades que había conquistado el rey de Asiria, ¿verdad? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis, no unan su boca a esa boca. Amén. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. En vez de unir su boca a la boca de Leviatán, y en vez de unir nuestros ojos a los ojos de Leviatán y empezar a ver lo que Leviatán quiere que veamos, cosas que a lo mejor ni siquiera están allí, amén, ¿qué hizo? Sino que se fue a la casa de Jehová, ¿verdad? Ese es el lugar más seguro. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, nada menos, ¿verdad? Para que le dijesen: así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. En otras palabras, para esta batalla de plano no tenemos la capacidad. Y cuando Leviatán se levanta, entendamos que en nosotros no hay ninguna capacidad para enfrentarlo y vencerlo. ¿Sí? Pero tenemos a Jesús. Más bien, para eso tenemos a Jesús. Para eso tenemos a Jesús. Pero en nosotros no está la capacidad. Amén. Por eso vino Ezequías y se fue a buscar al profeta. Y se fue a la casa de Dios. Porque dijo: yo no puedo. O sea, esta labor de parto es demasiado. Es demasiado. El dolor es mucho, la carga es mucha. Simplemente no podemos con esta batalla. No podemos. Verso 4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para Jaraf, el avergonzador, y para vituperar con palabras, para exponer, para difamar, para provocar, para agraviar, angustiar, avergonzar, blasfemar, desafiar, deshonrar. Jaraf. Para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado. La blasfemia al final, o el desafío y la blasfemia y todo eso, la deshonra, al final no es en contra nuestra, es en contra de Dios. Lo que el enemigo busca hacer
presionándonos y oprimiéndonos desde afuera y valiéndose de nuestra mente carnal para provocar una batalla mental desde adentro. Es hacernos dudar de Dios, hacernos dudar de su capacidad para librarnos. Peor aún, hacernos dudar de si verdaderamente Dios está con nosotros o no, porque esta cosa está tan gruesa que a lo mejor Dios ni siquiera está en el cuadro por ningún lado, ¿verdad? Amén. Eso es lo que el enemigo está tratando de hacer que hagamos. Y cuando empezamos nosotros a rebuscar cosas que ya están bajo la sangre, porque a Leviatán le encanta, ya se los expliqué, él vive en el mar de nuestra memoria y en el mar del olvido de Dios también. Eso en su Biblia está, ¿verdad? A él le encanta sacar las cosas que ya lanzamos por medio de la sangre de Cristo al mar del olvido, y le encanta ponérnoslas delante. Y entonces empezamos a arrepentirnos por algo que ya Dios olvidó y ya está tras sus espaldas y ya está en el fondo del mar del olvido. Entonces la blasfemia es en contra de la efectividad de la sangre del Señor Jesucristo. Y empezamos a dudar si el Señor de veras nos perdonó el día que le pedimos perdón por aquello. Amén. La batalla es en contra del Señor. Si no fuéramos cristianos, les prometo que no tendríamos esta batalla. Hay personas que apenas empiezan a caminar con Dios y dicen: desde el día que me convertí cesaron las batallas. Yo cuando oigo eso solo pienso: espérese. La verdad es que desde el día que nos convertimos empieza la batalla. ¿Saben por qué? Porque ese día somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, y eso enfurece al enemigo. Y él va a hacer lo que pueda para convencernos que no vale la pena seguir adelante, que no se puede, que es imposible. Amén. Y que todo esto no es cierto. Amén. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? Verso 6. Segunda de Reyes 19:6. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Más adelante vamos a ver que Israel no tuvo que mover un solo dedo físico para obtener la victoria. Y así es como vencemos nosotros estas batallas mentales a Leviatán. No es enfrentándolas nosotros, es imposible. Esa cosa es más grande que nosotros mismos. Amén. Es yendo a la casa de Dios, orando, buscando al profeta. Pero no estoy hablando de las personas que tienen el don de la profecía y entonces por eso se creen profetas. No, estoy hablando del profeta. Van a buscar la verdad para hablar la verdad y no unir su boca a la boca de Leviatán. Amén. Hablar la verdad, confiar, proclamar la verdad. Amén. Buscar a Dios y hablar la verdad. Ok, verso 8. Y regresando el Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Resulta que el rey de Asiria ya ni andaba por ahí, le salió otra batalla por allá y se fue a pelearla. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Oyeron eso? No te engañe tu Dios. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria y todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Y todo eso era cierto. Son las ciudades que habían conquistado. Entonces, esa mezcla de verdad y error es lo que nos vuelve locos. ¿Verdad que sí? Ok. Y tomó Ezequías las cartas que mandó, de mano de los embajadores,
lo que estaba haciendo el famoso Rabsaces era solo leyendo una carta que le había mandado el rey de Asiria al rey Ezequías. Agarró las cartas y adivinen qué hizo. Después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Saben qué hizo? Se las leyó a Dios. Es que la batalla no era suya, la batalla es del Señor. La batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos eso nosotros hoy? Usted, esa batalla que está peleando, vaya a su cuarto de oración y cuéntele absolutamente todo al Señor, con lujo de detalles, todo. No le dé vergüenza, porque seguro le va a contar unas cosas vergonzosas y espantosas, porque cree que Dios no lo sabe. Y contárselo al Señor lo va a sanar a usted. Amén. Y de repente usted va a tener el luzazo y va a decir: esto no soy yo, esto no soy yo, yo amo al Señor, yo quiero agradar al Señor. ¿Sí? Amén. Ok, se las leyó al Señor. Y si quieren saberlo, yo le he leído cartas al Señor. Estoy hablando de físicas. Se las he leído. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Tú eres el creador. Y esta cosa es una criatura. Amén. Tú eres el creador por encima de cualquier criatura. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a Jaraf, blasfemar al Dios viviente. A blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Ciertísimo. Como cuando el enemigo nos dice: es que tú eres un débil, es que tú eres un carnal, es que tú eres retorpe para caminar. ¿Cierto? ¿Cierto? Y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, mire toda su petición: sálvanos. Todo lo que tenemos que hacer es ubicarnos, y ubicarnos en el hecho que esa batalla mental no somos nosotros los que la estamos generando, está saliendo de nuestra mente carnal. ¿Qué tenemos que hacer? Vaya al cuarto de oración, cuénteselo todo al Señor, y luego su oración tiene que ser: sálvame, sálvame. Amén. Ahora, dejemos un dedo en Segunda de Reyes 19:19 y vámonos de regreso a Salmo 119, versos 41 y 42. Leámoslo todos en voz alta. Salmo 119, verso 41 y 42. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, vamos. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Amén. Ahora regresemos a Segunda de Reyes 19:19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Mismísimo principio: sálvanos. Tú solo envía tu misericordia, envía tu salvación, Señor, envía tu salvación. Y yo voy a responderle a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y todos los reinos de la tierra van a saber quién es Dios. Amén. Sálvame, Señor. Esa es la oración más eficaz, efectiva y breve que podemos hacer en caso de emergencia. Señor, sálvame. Amén. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído.
Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. O sea, estas son palabras para el rey, ¿verdad? De Asiria. ¿A quién has vituperado? Jaraf, el avergonzador, Jaraf. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Su boca y sus ojos. Contra el Santo de Israel. Toda la guerra es en contra del Señor Jesucristo. Amén. Esa es toda la guerra. Esa batalla mental es para tratar de convencernos que para qué vamos a seguir confiando en el Señor, ¿verdad? ¿Para qué vamos a seguir confiando en su sangre? ¿Para qué vamos a seguir confiando en su perdón? Y lo mismo la batalla que viene de fuera, con Satanás y todos sus ejércitos, ¿verdad? Amén. Todo es contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado. Jaraf, el avergonzador, Jaraf. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová. O sea, nunca vituperado. No es contra Ezequías el asunto, ni contra la nación de Israel, es contra Dios. Y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Está repitiendo lo que el rey de Asiria dijo: yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído, ahora está advirtiéndole al rey de Asiria, nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Le está diciendo el Señor por medio de Isaías al rey de Asiria, le está diciendo: tú te jactas de ser tan grandioso y de haber ganado todas esas victorias y de haber conquistado todos esos pueblos y ciudades y lugares. Dice: ignorante. Y alguien también me preguntó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Dios permitió que esta criatura llamada Leviatán se colara adentro de la voluntad humana? Aquí lo tienen. Viene Dios y dice: que nunca han oído. Esto empezó en la eternidad Kedem. Desde la eternidad Kedem yo hice a Leviatán, porque sabía que Leviatán me iba a servir. Número uno, para darle a la creación la responsabilidad de hacer una elección. ¿Qué quieren? ¿La luz o las tinieblas? ¿La verdad o el error? ¿Quieren a Jesucristo o a Leviatán? ¿Qué quieren? ¿Qué eligen? ¿Verdad? Número uno. Y número dos, yo sabía que Leviatán se iba a colar a la voluntad humana. Así es que desde dentro yo puedo valerme del Leviatán, puedo hacerlo hervir las aguas profundas aquí adentro. Puedo hacer que Leviatán atosigue y atormente a mi pueblo, porque de esa manera va a salir a flote lo que la gente tiene en el fondo de su voluntad inconsciente. Si no tuviéramos estas batallas, nunca sabríamos qué cosas contrarias a la naturaleza de Cristo hay en lo más profundo de nuestra voluntad. Hay actitudes, hay un montón de cosas que tenemos en lo más profundo de la voluntad que nunca nos daríamos cuenta para poder traérselas a Dios, ponerlas a los pies de Cristo, para que Cristo las aplaste con sus pies llenos de sangre redentora. Entonces viene Dios y dice: desde la eternidad Kedem, cuando yo tracé mi plan maestro y cuando establecí mi voluntad directiva, establecí que adentro de la voluntad humana Leviatán iba a tener su fortaleza ahí de avanzada, y yo me iba a valer de eso para que el hombre pudiera, a través de esas batallas, saber lo que hay ahí adentro, poder traerlo a los pies de la cruz y yo poder limpiarlo, librarlo y quebrantar las cabezas de Leviatán en la vida del ser humano, para que el hombre ya no se deje gobernar por su mente carnal y ya no siga tragándose las mentiras de Leviatán,
que nos dicen que Dios no nos ama, que a Dios no le importamos, que Dios no nos ha perdonado, que su sangre no es efectiva. Dios lo trazó desde la eternidad, Kedem. A Dios no se le escapó de las manos el que la serpiente se metiera a la voluntad humana. Amén. Dice, desde tiempos antiguos yo lo hice, y desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir. Le está diciendo al rey de Asiria: ¿qué crees que a ti no te planifiqué desde la eternidad pasada? Por supuesto que sí. Así como te estoy usando a ti para destruir ciudades y cosas así, así estoy usando a Leviatán para exponer esa ciudad del orgullo que tenemos los hombres adentro, para que el Señor pueda venir y conquistarla. ¿Está claro? Bueno, dice, y ahora el final del verso 25: ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Nosotros tenemos una ciudad fortificada aquí adentro, se llama la ciudad del orgullo. La ciudad del orgullo. Amén. Entonces, ¿para qué existe Leviatán? Para que cuando él empiece a provocar estas batallas mentales y todo aquello, eso nos force a clamar al Señor Jesús y a decirle: Señor, sálvame, sálvame, envía tu misericordia, envía tu salvación, Señor, sálvame, sálvame. Y cuando decimos sálvame, estamos empoderando, por así decirlo, al Señor Jesucristo para empezar a conquistar esa ciudad del orgullo que tenemos nosotros dentro, ¿verdad? Ok, verso 26. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación. Le está hablando al rey de Asiria: tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Dios sabe cuando nuestra mente carnal nos está dando una paliza. Y no es contra nosotros, es contra Dios. Ahora oiga esto, oiga esto. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, y yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Dios anda detrás de librarnos de ese Leviatán y de nuestra mente carnal y todo eso. Ahora deje un dedo ahí. ¿Todavía tiene dedos? Ok. Job 41. Ahora, usted y yo no podemos ponerle a Leviatán un garfio en su nariz y un freno en sus labios. Pero Dios sí puede, porque Él es el creador y Leviatán es una criatura. Job 41, verso 1. ¿Estamos? ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Dice, de una vez entiende que tú no puedes. Todo lo que tienes que hacer es ir a la casa del Señor, leerle al Señor toda esa blasfemia que está levantándose aquí adentro y decir: sálvame, envía tu misericordia, envía tu salvación, sálvame. Y entonces ahí va a estar el garfio para sacar a Leviatán de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Nosotros no podemos librarnos de Leviatán, pero el Señor Jesucristo llegó a nuestro corazón para librarnos de Leviatán. ¡Hey! Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Por eso sigue diciendo en Job, ¿verdad? Cuando habla de entrarle con armas humanas,
En el verso 8, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Pero en el verso 10, la segunda mitad del verso 10 dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? Este es Dios hablando. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahí mismo está estableciendo y está diciendo: a Leviatán uno no le entra con armas humanas, pero dice: pero yo no soy humano, él es una criatura, yo soy el creador. Ustedes no pueden sacarlo con garfio del centro de su voluntad y de su mente, pero yo sí puedo. Amén. Y Dios lo hace. ¿Ven ustedes cómo escondió Dios estos principios en su palabra? Amén. Segunda de Reyes, otra vez, 19, verso 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. En otras palabras, Ezequías, tu señal es que de aquí nadie te va a sacar, y tú vas a seguir siendo fructífero y la tierra va a seguir siendo fructífera, como que aquí nada sucedió. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Por eso es que descubrimos que después de tener estas semejantes batallas mentales, cuando cesan, descubrimos que la palabra de Dios sigue allí. Dios no se ha ido a ningún lado, Él sigue hablándonos, Él sigue bendiciéndonos, la palabra sigue dando fruto. Ahí es donde uno se da cuenta que no era uno. ¿Lo ven? Uno es el que se somete, y entonces termina siendo uno el que se somete a eso, y termina uno uniendo su boca y sus ojos a Leviatán y viendo como él ve y hablando como él habla, y entonces terminamos en un estado calamitoso, ¿verdad? Ok. Verso 31: porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ni siquiera es por amor a ustedes, dice. Es por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, para manifestar mi nombre. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, es aquí que todo era cuerpos de muertos. Y Ezequías y Judá no tuvieron que mover un dedo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Se murieron 185,000 soldados, se murió el rey de Asiria, y Ezequías no movió un dedo. Ahora, si eso está en la Biblia y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, si Dios le dio esa clase de victoria a la nación de Israel en ese entonces, ¿cuánto más a nosotros, en quienes mora el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo? Amén. ¿Les da esperanza? Bueno, démosle a Dios toda la gloria. Gracias, Señor, aleluya. Pongámonos en pie y bendigamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Qué maravilloso es Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor.
Santificado sea tu nombre, bendito Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias, 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 gracias. Sálvanos, oh Dios, por amor a tu nombre. Envía tu misericordia, envía tu salvación, Señor Dios, y sálvanos, Señor. Y le diremos a nuestro avergonzador que en tu palabra hemos confiado. Confiamos en tu palabra, confiamos en la verdad de quién eres tú, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por haber plasmado en tu palabra esta verdad, Señor, para ayudarnos a nosotros a saber cómo buscarte para obtener la victoria. Ayúdanos a entender, Señor Dios, que estas batallas no las podemos enfrentar solos, Señor, con armas humanas. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a entrar al cuarto de oración, a venir a tu casa. Ayúdanos a confesarte, Señor Dios, las cosas. Bendito Dios, a leerte las cartas, Señor Dios. Padre Santo, que Leviatán está tratando de escribir en nuestra mente. Y Señor, ayúdanos a orar con esta sencilla oración. Sálvanos, 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 sálvanos. Bendito Dios, gracias, Señor, por haber dejado esto en tu palabra. Esto es para nosotros hoy. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Líbranos pues de Leviatán. No dejes que caigamos en sus trampas. No dejes que unamos nuestros ojos y nuestra boca a sus ojos y a su boca engañosos, Señor. Ayúdanos a discernir las batallas que peleamos. Ayúdanos a entender, Señor, cuando se levante nuestra mente carnal buscando tomarnos cautivos a nosotros, que no somos nosotros. Ayúdanos a ir a ti, a confiar en ti y a decir: sálvanos, Señor, y a hablar la verdad de quién eres tú, Señor. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor Dios, por iluminarnos, por instruirnos de esta manera. Ahora, Señor, sálvanos, 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 Señor. Sálvanos y líbranos. Y ayúdanos a no dejar, Señor, que nos tome cautivos Leviatán por dentro, el dragón por fuera. Señor Jesús, tú heriste la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Señor Jesús, destruye esas cabezas, esas soberanías que quieren gobernar sobre nosotros. Destrúyelas con tu pie herido. Te damos gracias por tu sangre, por la sangre de tu cruz, por la sangre redentora. Gracias, Jesús. Destruye el dominio que ha querido ejercer sobre nosotros el diablo, Señor, valiéndose de nuestra mente carnal, Señor. Destrúyelo, Jesús, destrúyelo, Jesús. Bendito Jesús, gracias, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te amamos, te alabamos, te damos toda la gloria y te bendecimos en tu precioso nombre, Señor. Amén, aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu precioso, precioso, maravilloso nombre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya. Yeah.